Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Hoy vamos a estar estudiando el pacto davídico. Esto es precisamente el cierre de una serie que yo he venido compartiendo, que ustedes pueden encontrar en YouTube. He estado compartiendo los grandes 6 pactos que Dios ha hecho, cronológicamente hablando en este orden: el pacto noético, el pacto abrahámico, el Shabbat, el pacto mosaico. Hoy vamos a estar hablando del pacto davídico y la otra semana vamos a estar hablando del nuevo pacto. Vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 8. Por favor, abra su Biblia. Es muy importante que nosotros nos acostumbremos en estos estudios a tener la Biblia abierta, a guiarnos con la palabra de Dios, no solo a escuchar, sino también a, como dice la Biblia, los berenses que escuchaban a Pablo de buena gana y escudriñaban en las escrituras si realmente lo que Pablo les decía era verdad. Así que vamos, por favor, a Primera de Samuel, capítulo 8, del 1 al 9. ¿Qué es lo primero que nosotros necesitamos saber antes de introducirnos en el pacto davídico? Bueno, en primer lugar, queridos hermanos, nosotros tenemos que entender que desde el día en que Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, Dios operó directamente como rey de ellos, ¿ok? Esto es lo que dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 8, del 1 al 9. Aconteció que cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron al enriquecimiento y aceptaron soborno y pervirtieron la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahvé, y Yahvé dijo a Samuel: atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Por favor, subraye el versículo número 7. Y dijo Yahvé a Samuel: atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los hice subir de Egipto hasta este día, cuando me dejaron y sirvieron a otros dioses, así están haciendo contigo. Ahora pues atiende su voz, pero adviérteles solemnemente que para que sepan el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Como podemos ver acá, hermanos, la primera vez que la nación de Israel pidió un rey fue en tiempos del último de los jueces de la nación de Israel. Específicamente, el último juez de la nación de Israel será precisamente este profeta, Samuel. La misma Biblia reconoce esto en Primera de Samuel. Por ejemplo, la Biblia dice en Primera de Samuel 12:10, dice la Biblia así, narrando la historia de Israel, dice la Biblia: entonces ellos clamaron a Yahvé y dijeron: hemos pecado, pues, abandonando a Yahvé, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos ahora de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Y Yahvé envió, y aquí se va a dar una lista de los reyes de Israel, perdón, de los jueces de Israel: Jerobaal, a Barak, a Jefté, y vean al último que se menciona, y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor, y habitasteis con seguridad. Pero cuando viste, y habitasteis con seguridad, dice la palabra del Señor. Entonces, el último juez que la nación de Israel tuvo fue Samuel. La nación de Israel pidió un rey y Dios enseña que esto que están haciendo de pedir rey es precisamente porque el pueblo está rechazando a Dios como rey y ahora quieren que un hombre reine sobre ellos. Sin embargo, Dios accede
a esta petición que hace el pueblo y les advierte los privilegios y los deberes que tendrá el pueblo con relación al rey. El rey tendrá privilegios, podrá tomarlos por esclavos, podrá tomar a sus hijas por mujeres y sirvientas. Todo esto Dios se los va a advertir y bueno, al final Dios escoge al primer rey de la nación de Israel, que es Saúl, y este rey fue de la nación, de la tribu de Benjamín. Y este rey, precisamente, queridos hermanos, va a gobernar 40 años, porque esto es algo muy importante. Los tres primeros reyes de la nación de Israel, Saúl, David y Salomón, los tres, cada uno de ellos gobernó 40 años. Ahora, la Biblia nos enseña que Saúl reinó, ¿verdad? Primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín. Sin embargo, él, por causa de su pecado, Dios le quita el reino y Dios se lo da a el rey David. Y precisamente Dios va a hacer un trato con este rey, con el rey David, y le va a decir específicamente que Dios va a hacer un pacto con él en segunda de Samuel, capítulo 7, y Dios le va a decir que le promete que siempre un descendiente de él ocupará el trono de Israel. De esto trata el pacto davídico. Así que vamos por favor a segunda de Samuel, capítulo número 7. El pacto davídico se encuentra específicamente en segunda de Samuel, capítulo 7, del 1, todo el capítulo 7 habla sobre el pacto davídico. Dice la Biblia así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Yahvé le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro y el arca de Elohim entre cortinas. Y Natán respondió al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahvé está contigo. Pero aconteció que esa misma noche llegó palabra de Yahvé a Natán diciendo: ve y di a mi esclavo David, así dice Yahvé, ¿tú me edificarás casa en que yo habite? Porque no he habitado en casa alguna desde el día en que te hice subir a los hijos de Israel en Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Donde quiera que he estado yendo con los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel para decirles: ¿por qué no me construís una casa de cedro? Ahora pues así dirás a mi esclavo David: así dice Yahvé Tsebaot, yo te tomé del redil de seguir tras el rebaño para que fueras caudillo sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado de tu presencia a todos sus enemigos, y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo he dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel, y yo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiendo como al principio, como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y te daré descanso de tus enemigos. Además, Yahvé te hace saber, edificará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a un descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Subrayen, por favor, el versículo número 12, porque en el versículo número 12 se está hablando de el rey Salomón en primera instancia. Sin embargo, esta es una profecía de doble cumplimiento, porque este rey descendiente también de David, al cual Dios afirmará su reino, es el Mesías. Versículo 13, él edificará casa para mí y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. ¿Lo ven? Para siempre. El versículo número 13 es claro de que Dios está haciendo un pacto con David. ¿Y de qué trata ese pacto? De que siempre los descendientes, siempre habrá un descendiente de David que ocupe el reino de Israel. Versículo número 14, yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti,
y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras, según toda esta visión, así habló Natán a David. Vean ustedes qué contundente es el versículo 16. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras, según toda esta visión, así habló Natán a David. Versículo 18. Entonces el rey David fue a sentarse ante Yahvé y dijo: oh Adonai Yahvé, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y como si esto fuera poco ante tus ojos, oh Adonai Yahvé, has hablado también acerca de la casa de tu esclavo para un lejano porvenir, gran designio para un hombre, oh Adonai Yahvé. ¿Y qué más puede decirte David, oh Adonai Yahvé? Tú conoces a tu esclavo según tu palabra y conforme a tu corazón has hecho toda esta grandeza para darla a conocer a tu esclavo. Por tanto, cuán grande eres, oh Adonai Yahvé, nadie hay como tú, ni hay otro Elohim aparte de ti, conforme a todo lo que hemos escuchado por nuestros oídos. ¿Y qué otra nación hay en la tierra como tu pueblo Israel, al cual Elohim vino a redimir como pueblo suyo y a ponerle nombre y a hacer por vosotros cosas grandes y terribles, expulsando a las naciones y a sus dioses ante el pueblo que libraste de Egipto? Y has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Yahvé, has llegado a ser Elohim. Ahora pues, Yahvé Elohim, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu esclavo y de su casa, y haz como tú has dicho. Que tu nombre sea engrandecido para siempre, porque tú, Yahvé Tsebaot, Elohim de Israel, has despertado el oído de tu esclavo diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu esclavo ha hallado en su corazón osadía para elevar esta oración a ti. Ahora pues, Adonai Yahvé, tú mismo eres a Elohim, y tus palabras son verdad, y has hablado a tu esclavo este bien. Dígnate pues de bendecir la casa de tu esclavo, para que esté siempre en tu presencia, porque tú, Adonai Yahvé, has hablado, y con su bendición la casa de tu esclavo será bendita para siempre. Vean ustedes, queridos hermanos, que todo el capítulo número 7 de Segunda de Samuel confirma de que Dios ha hecho un pacto con David que es eterno. Por favor, apunten esa palabra. El pacto davídico es eterno, es perpetuo y es incondicional. ¿Qué significa esto? Esto significa que a pesar de que estemos en el nuevo pacto no anula la promesa del pacto davídico. ¿Y cuál es esa promesa? Siempre un descendiente de David estará ocupando el trono de Israel, y su reino será reino eterno, y su reino será afianzado por siempre. Y es evidente, queridos hermanos, que esta promesa que Dios le va a hacer a David se va a cumplir en el Mesías, en Jesús el Mesías, porque Jesucristo es descendiente de David, ¿ok? Así que cuando Dios hizo esta promesa, Dios le estaba prometiendo a David algo que solo iba a poder cumplirse en la persona de Cristo Jesús, no en una línea ininterrumpida de hombres, sino en una persona que sus días no tendrían ni principio ni fin, sino que esta persona, su reino sería eterno para siempre. Este es Jesús el Mesías. Ahora, veamos cómo se comportó el reino de Israel después de David. Es importante, queridos hermanos, que nosotros sepamos lo siguiente. En primer lugar, después de David, su hijo Salomón va a heredar el reino, y de hecho el reino de Salomón va a crecer aún más que el mismo reino de David, y Salomón será el que edificará la casa de Dios, el templo. No obstante, después de los 40 años en que Salomón va a reinar, la Biblia nos describe que en los últimos años de Salomón, precisamente Salomón se desvió del camino de Dios por escuchar a las mujeres que él tenía, se inclinó en pos de los dioses extraños de estas mujeres, y Dios precisamente lanzó un juicio contra y Dios dividió el reino, aunque Dios se acordó de la promesa de David y le dejó a Israel, a los descendientes de David, les dejó el reino del sur. ¿Ok?
Es importante que nosotros entendamos, queridos hermanos, que el que después de Salomón, el que va a recibir el reino es su hijo Roboam. Y en el año 930, apunta la fecha, en el año 930 antes de Cristo, a Roboam se le va a dividir el reino en dos. En Israel del norte, que va a quedar a cargo de Jeroboam, y Israel del sur, que va a quedar a cargo del hijo de Salomón, Roboam. Entonces, ojo, el reino del sur, del norte va a quedar a cargo de Jeroboam y el reino del sur va a quedar a cargo de Roboam. Y a partir de acá, solo el reino del sur presentará reyes del linaje de David, ¿ok? Porque tenemos que entender que el último rey de la nación de Israel del norte fue el rey Oseas, para que lo apunten, el rey Oseas que gobernó entre el año 732 al año 722 antes de Cristo. Este fue el último rey de Israel del sur, del norte, perdón, y donde la Biblia nos describe su caída. Vamos por favor todos a la Biblia, a Segunda de Reyes, si son tan amables, a Segunda de Reyes, capítulo número 17. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, Oseas ben Elá comenzó a reinar en Samaria sobre Israel 9 años. E hizo lo malo a los ojos de Yahvé, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, para que lo apunten. Es Salmanasar V, el rey que va a comenzar el proceso de la caída de Israel del norte. El rey Salmanasar V de Asiria será el rey que empezará a oprimir a Israel del norte hasta que caiga. Dice la Biblia, y Oseas se convirtió en su vasallo y le pagó tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración por parte de Oseas, pues había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y ya no siguió pagando tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo apresó y lo encerró en la cárcel. El rey de Asiria subió contra toda aquella tierra y subió a Samaria y la asedió durante 3 años. Y en el año 9, Oseas, el rey de Asiria, conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria e hizo que habitaran en Alá y en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Elohim, que los había sacado de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando otros dioses y andando en las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado de delante de los hijos de Israel, y en las que los reyes de Israel habían establecido, y en las que los reyes de Israel habían establecido. Entonces, pueden ver ustedes aquí, queridos hermanos, que el reino de Israel del norte cae en el año 722 antes de Cristo por manos del rey Salmanasar V. Sin embargo, todavía para los hijos de Israel seguía habiendo un descendiente de David en el trono de Israel, porque esto se seguía manteniendo en el sur, ¿ok? Ahora, sin embargo, queridos hermanos, vamos a ver que la historia nos demuestra que también por el pecado el reino del sur va a caer. Y específicamente el último rey de Israel del sur va a ser Sedequías, que va a perder su reino en el año 586. Vayan por favor conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo número 36, del versículo 11 en adelante, para que veamos cómo cae el rey del sur. Recuérdense que desde que Israel del norte comenzó la división, no había un descendiente de David que ocupara el reino, pero sí en el sur. En el 722 va a caer el reino del norte y es hasta el 586 donde va a caer el reino del sur, el último rey que va a ser Sedequías. Dice la Biblia así: Sedequías era de 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Este Sedequías era un descendiente directo de David y todavía se seguía cumpliendo el pacto davídico con él, porque no debía faltar
un descendiente en el trono de Jerusalén, un descendiente de David. Versículo 12. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé su Elohim, no se humilló ante Jeremías, el profeta que hablaba de parte de Yahvé, también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Elohim, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Yahvé, el Elohim de Israel. Asimismo, todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la infidelidad, obrando según las abominaciones de las naciones y profanando la casa de Yahvé, que él había santificado en Jerusalén. Y Yahvé, el Elohim de sus padres, les enviaba palabra a través de sus mensajeros continuamente. Les enviaba palabra porque él se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Jah Elohim y despreciaron las palabras de él y trataron despectivamente a sus profetas hasta que la ira de Yahvé se encendió contra su pueblo, hasta que no hubo remedio. ¿Ok? Ahora, dice la Biblia en el versículo 17, entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, esto es a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la propia casa de su santuario y no se compadeció del muchacho, ni de la doncella, ni del anciano, de cabeza cana, a todos los entregó en su mano y todos los utensilios de la casa de Elohim, grandes y pequeños, los tesoros de la casa, los tesoros de Yahvé y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Elohim y destruyeron el muro de Jerusalén y prendieron fuego a sus ciudades y destruyeron a todos los objetos que había en ella. Y a los que habían escapado de la espada llevó cautivos a Babilonia y fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se impuso el reino de Persia para que se cumpliera la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, para que la tierra disfrutara de todos sus sábados. Reposó todos los días de su desolación hasta cumplirse 70 años. Entonces, vean ustedes, queridos hermanos, que precisamente aquí se nos describe la caída del reino del sur. Sedequías es quitado como rey. Aquí ya Israel no volverá a tener más rey. Pónganme mucha atención. Esto que acabo de leer, la destrucción del templo de Jerusalén y la caída del último rey de Israel del sur ocurrió en el año 586. Y desde el año 586 hasta nuestros días, 2021, la nación de Israel no ha vuelto a tener un rey que ocupe el trono de Jerusalén, entre comillas. Y lo digo entre comillas porque Jesucristo es el rey. Él ya es el rey. Y en el milenio, él vendrá y establecerá su reino milenial, establecerá su reino visible y gobernará en Israel. Sin embargo, hoy en día, desde el 586 antes de Cristo, pasando por todo el dominio de los babilonios, pasando por el imperio, el dominio de los medos persas, los griegos, los romanos, después de la destrucción del templo de Jerusalén y la expulsión de los romanos en el año 70 hasta nuestros días, Israel no volvió a tener otro rey. Y los judíos que no creen en el Mesías están esperando que venga este rey prometido, que es el Mesías, que es Jesús, aunque ellos no lo quieran admitir, aunque ellos no quieran reconocer que Yeshua es el Mesías. Ellos están esperando a su Mesías y están esperando que se cumpla este pacto que Dios hizo con David, que ya está vigente en la persona de Cristo Jesús. Ahora, para ir aterrizando y para ir entendiendo, en Cristo Jesús se cumple el pacto davídico. ¿Cómo lo sabemos? Quiero que por favor vayan conmigo a Hechos capítulo número 15. Hechos capítulo número 15, por favor. Entonces, vamos haciendo una recapitulación. Israel, cuando fue sacada por Dios en Egipto, Dios fue su rey. Fue su rey durante el Éxodo, fue su rey durante los 411 años del tiempo de los jueces, pero en tiempos de Samuel, último juez de la nación de Israel, Israel pidió rey. Dios les entregó un rey que fue Saúl de la tribu de Benjamín. Luego Saúl fue desechado, él gobernó 40 años, Dios le entrega el reino a David, quien gobernará 40 años.
y Dios le promete, hace un pacto con él y le dice que nunca un descendiente de él, siempre un descendiente de él ocupará el trono de Israel y le promete un reino eterno, apuntando al Mesías. El reino lo recibirá Salomón, quien gobernará otros 40 años. Salomón se rebelará al final contra Dios. El reino lo recibirá su hijo Roboam, y a su hijo Roboam se le va a dividir el reino en dos. Sin embargo, Dios en su fidelidad mantendrá por muchos años a un descendiente de David ocupando el reino de Jerusalén por amor a David. Sin embargo, en el año 586, la maldad de Judá alcanzó los extremos y Dios destruyó el templo a través de los babilonios y Dios quitó el reino también a los descendientes de David, y Sedequías fue el último rey de Israel. Y desde ahí Israel no volvió a tener rey. Cuando Israel volvió en el año 70 años después del exilio, cuando Israel volvió en el año 538 por orden del rey medo-persa Ciro el Grande, porque fue Ciro el Grande el que les permitió regresar, el rey medo-persa, desde ahí Israel no vuelve a tener un rey. Y ustedes pueden leer el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Ya no hay rey. ¿Por qué no hay rey? Porque ya no hay reino del sur. Ahora lo único que existirá es la provincia de Judá. Porque cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y Judá, este territorio se convertirá en una provincia del reino babilónico. Luego los medos persas vinieron y conquistaron también, los medos persas conquistaron a los babilonios, y el reino del sur nuevamente se convierte en una provincia del reino de los medos persas. Y asimismo, después de la caída de los medos persas vendrán los griegos y después los romanos, y lo único que Israel tendrá será gobernantes, pero no reyes. Nehemías fue uno de esos gobernantes. Y en el tiempo de los macabeos, 2 siglos antes de Jesús, ya ni siquiera es un gobernante lo que Israel tendrá. ¿Quién era el que mandaba 2 siglos antes? ¿O quién era por decir así, la máxima autoridad en Israel 2 siglos antes de Jesús en Israel? Primera de Macabeos y segunda de Macabeos deja claro que es el sumo sacerdote, el que es un príncipe sacerdote, es la figura del sumo sacerdote, la figura de máxima autoridad, y es con la figura que negociarán los reyes, los diferentes reyes de diferentes reinos paganos que conquistarán Israel. ¿Ok? Sin embargo, en Cristo Jesús se restablece el pacto davídico, porque en Hechos capítulo número 15, nosotros encontramos que después de la primera misión del apóstol Pablo junto con Bernabé, se convirtieron una cantidad impresionante de gentiles a Jesús el Mesías. Antes de este primer viaje misionero del apóstol Pablo, tenemos que decir que el cristianismo fue muy jerosolimitano, estuvo muy confinado a Jerusalén. Es verdad que hubo conversiones en Samaria y el evangelio también llegó a Antioquía de Siria, Hechos capítulo número 11. Sin embargo, es hasta el primer viaje misionero de Pablo, Hechos capítulo número 13, Hechos capítulo número 14, donde de verdad que el evangelio se convierte en una bendición universal, es decir, para todo el mundo. Y fue tanta la cantidad de gentiles que se convirtieron en este primer viaje misionero de Pablo, que terminó en el año 49 después de Cristo, que fue necesario hacer el concilio de Jerusalén, donde se discutía si los gentiles debían de guardar las leyes dietéticas, las leyes ceremoniales. Por supuesto que no se estaba hablando de las morales, porque está más que claro en la predicación de los apóstoles que las leyes morales nosotros las guardamos, pero aquí el tema era si los gentiles se debían circuncidar, si los gentiles debían guardar las fiestas, guardar las leyes dietéticas, etcétera, 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 y la conclusión fue que no. Esa fue la conclusión de los apóstoles. Sin embargo, ante esta realidad de que los gentiles se habían convertido
Aquí dicen palabras muy interesantes Pedro y Jacobo, el medio hermano del Señor. Vean estas palabras. Estoy leyendo Hechos capítulo 15, versículo 7. Ustedes recordarán que en Hechos capítulo 10, Pedro le predicó por primera vez a los gentiles y se convirtieron gentiles en la casa de Cornelio. Entonces Pedro, hablando de esa experiencia, él dice lo siguiente: después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo al igual que nosotros, y nada distinguió entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí Pedro se está refiriendo precisamente a Hechos capítulo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, mediante la gracia del Señor Jesús, creemos ser salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la asamblea cayó y oían a Bernabé y a Paulo describiendo cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de entre ellos, entre los gentiles. Vean ustedes cómo Dios ama a los gentiles. Pedro relata que él en la casa de Cornelio predicó a los gentiles y los gentiles recibieron el Espíritu Santo de la misma manera como lo recibieron los judíos mesiánicos en Hechos capítulo 2. Después Paulo y Bernabé, versículo 12, hablan de todas las grandes maravillas y señales que Dios hizo entre los gentiles. Porque en este concilio se está hablando de que Dios está aceptando también a los gentiles. Y dice el versículo 13, cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Simeón, es decir, Pedro, ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Pongan mucha atención a lo que Jacobo está diciendo, porque Pedro había narrado que a través de su boca los gentiles habían creído en la casa de Cornelio, y Pablo y Bernabé también estaban testificando lo mismo. Y ahora Jacobo va a decir que esto que está haciendo el Espíritu de Dios con los gentiles concuerda con una promesa que estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa promesa? 2 puntos, dice el apóstol Jacobo: después de estas cosas, volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que estaba caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo. Pero queridos hermanos, háganse una pregunta: ¿cómo es eso de que Dios va a reconstruir el tabernáculo de David? David no construyó ningún tabernáculo. Moisés construyó el tabernáculo y fue Salomón el que construyó el templo. Así que, ¿cómo puede decir la escritura: reconstruiré el tabernáculo caído de David, si David no construyó nunca un tabernáculo? Es que este tabernáculo caído de David es la línea de los reyes descendientes de David. Ese es el tabernáculo caído de David, la línea de los reyes de David, que se quebró en el 586 cuando el rey Nabucodonosor quitó a Sedequías por rey y les destruyó el templo. Ahí la línea de los reyes de David se cayó. Ese es el tabernáculo caído de David. Y estaba profetizado de que Dios lo restauraría y que Dios lo volvería a levantar. Versículo 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. ¿Qué está explicando el apóstol Jacobo? Que cuando Dios reconstruyera el tabernáculo caído de David, que era la línea de los reyes descendientes de David, porque Dios se lo había prometido a David en segunda de Samuel capítulo 7, cuando Dios reconstruyera ese tabernáculo, cuando Dios reconstruyera esa línea de reyes,
dice la Biblia que todos los hombres, ya no solo los judíos, todos los hombres buscarían al Señor y todos los gentiles invocarían el nombre del Señor. Por esto es que Dios le prometió a David un rey que siempre ocuparía el trono de Judá y siempre sería rey sobre Israel. Y ese rey iba a ser eternamente Jesús. Y el Señor en su preconocimiento estaba viendo que ese linaje de reyes iba a caer, pero Dios lo iba a restaurar a través del Mesías. Y en el momento en que Dios lo restaurara, la salvación vendría también para los gentiles, porque Dios también haría un pueblo haría también de entre los gentiles, Dios haría un pueblo para su nombre. Esto fue lo que dijo Simeón. Versículo 14, Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. ¿Lo pueden ver, queridos hermanos? Entonces, aquí podemos ver que ya el tabernáculo de David ha sido restaurado en la persona de Cristo Jesús. Y la buena noticia que nosotros tenemos es la siguiente, que la Biblia nos da la siguiente. Cuando Dios hizo eso, Dios también abrió la salvación para nosotros los gentiles. Bendito sea el Señor. Este es el evangelio de Jesucristo. Es un evangelio universal. La salvación no es solo para el judío, es también para el gentil, porque Dios no es solo Dios de judíos, Dios es también Dios de gentiles. Y esto fue lo que reconocieron los apóstoles. Pedro, Bernabé, Pablo y Jacobo, el medio hermano del Señor en el concilio de Jerusalén. Ahora, ya para terminar, yo quiero dirigirme a cada uno de ustedes. ¿Cuál fue el error que cometió Israel al principio de este estudio? Yo lo mencionaba. ¿Cuál fue el error que cometió Israel? ¿Cuál fue el error que cometió en Primera de Samuel cuando pidió rey? Rechazaron a Dios y pidieron un rey humano. Desde el tiempo de Saúl, Israel rechazó a Dios como rey. Y ahora Dios, a través de su Hijo Jesucristo, ha vuelto a ocupar el reino. Y esto es lo que nosotros los gentiles tenemos que entender. ¿Quién es el rey de nuestro corazón? ¿Realmente es Jesús el rey de nuestro corazón? ¿Realmente Jesús reina en nuestras vidas, queridos hermanos? ¿Realmente cuando tenemos que tomar decisiones, tomamos a Jesús en cuenta? Lo buscamos en oración. Cuando tenemos que escoger una universidad, cuando tenemos que decidir si nos vamos a vivir a otro país o no, cuando tenemos que tomar la decisión de levantar un negocio o no, cuando tenemos que tomar la decisión de casarnos, cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, ¿realmente hay un rey en nuestro corazón que nosotros buscamos para buscar su voluntad? ¿Realmente hay un rey que yo obedezco y me someto a él? No cometamos el mismo error que cometió Israel de rechazar el rey. Ahora Jesús es ese gran rey que debe gobernar en nuestra vida. En nuestra vida no debe gobernar nadie más que Dios. ¿Me escucharon, queridos hermanos? No debe gobernar nuestra sexualidad, no debe gobernar nuestra avaricia, no debe gobernar nuestros propios sueños. Debe gobernar Jesús sobre nuestra vida. Y esto es la grandeza del pacto davídico, que el pacto davídico nos ha alcanzado a nosotros, también los gentiles, y ha sido de bendición también para todas las familias. Cuando Dios hizo el pacto davídico, no solo estaba pensando en Israel. Escúchenme, queridos hermanos, y todos los que nos escucharán en diferido y en el YouTube, cuando Dios hizo el pacto con David en Segunda de Samuel, capítulo 7, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Y era precisamente para poder ser rey sobre nuestros corazones. Y Él es el rey que reina realmente con poder. Aleluya. Alabado sea el Padre por haber puesto a Cristo Jesús por rey de nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Exaltado sea su nombre. Bendito sea Jesús, Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Para siempre la gloria y la alabanza para Él. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo y haberlo puesto por Rey de nuestro corazón. Bendito seas, Señor. Bendito seas.
Queridos hermanos, que Dios los bendiga y estén atentos porque en 2 semanas inicia otra vez la inscripción para el Instituto Paulino Internacional y poder estudiar teología de forma virtual. Que Dios los bendiga y que tengan mucha, pero mucha paz.